noticieros del MTC de Energía y Minas. Lourdes Castillo con lo último. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches. Así es, hemos empezado esta semana con dos interpelaciones. Esta tarde llegó minutos antes de las 4 el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Él vino a responder un pliego interpelatorio de 10 preguntas. La mayoría de ellas estaban relacionadas directamente a esta huelga que hicieron los controladores aéreos a inicios de febrero y que provocó pues las demoras, ¿no?, en los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez en perjuicio de los viajeros. Escuchemos lo que fue parte de su intervención y sus respuestas a los congresistas al interior del hemiciclo. Esta deficiencia proviene de años atrás por la inapropiada gestión de la empresa, y entre las principales causas tenemos falta de capacitación y formación de controladores, suspensión de cursos de formación y entrenamiento de controladores como ocurrió en el año 2021 y el año 2022 respectivamente, demora en la contratación de los controladores aéreos formados, deficiente gestión para la asignación del personal basado en un sistema de rotación fijo, mantener personal en la plana de controladores aun cuando desempeñan funciones diferentes al control aéreo. Se ha identificado a 15 controladores que no estarían realizando funciones de control, pero que Corpac lo sigue manteniendo en dicho puesto. El salario mensual del controlador de tránsito aéreo, de acuerdo a nuestra escala salarial aprobada por el FONAFE, se encuentra entre 3.700 hasta 6.600 soles mensuales. Sin embargo, el sueldo real promedio de los controladores de tránsito aéreo puede variar debido a los laudos arbitrales y quinquenales, los cuales van entre 4 y 10.000 soles aproximadamente. En cuanto a los beneficios por todo concepto, estos incluyen asignación por escolaridad, vale de prestaciones alimentarias, pago de uniforme, vale por el Día del Padre, el del Día de la Madre, vale por Navidad, entre otros, cuyo monto aproximado asciende a 10.700 soles al año. No obstante ello, existen casos de controladores que en el año han sobrepasado los 300.000 soles de ingreso, que incluyen horas extras, además de los conceptos arriba mencionados. Y el segundo ministro en responder el pliego interpelatorio fue el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Esto empezó aproximadamente, tengo entendido, Lourdes, como a las 6:30 de la tarde. Pero si vemos el plano general, ¿no es cierto?, del pleno del Congreso, pues vemos muchos curules vacíos. Es decir, ¿quién estaba en el Congreso a esa hora? Y lo mismo decíamos, ¿no es cierto?, cuando se llamó al ministro del Interior, que también no había presencia de congresistas que escucharan precisamente las respuestas de este pliego interpelatorio. Contigo, Lourdes. Así es, se repitió la historia de la semana pasada. Apenas acabó la interpelación y terminó la intervención del ministro de Transportes y Comunicaciones. Él se retira del Palacio Legislativo y de inmediato varios de los congresistas parece que lo acompañaron y también se retiraron. Dejaron el hemiciclo, tal como vemos en las imágenes, casi vacío. Al ministro Rómulo Mucho, muy pocos lo escucharon. Y a él habían pues que hacerle 17 preguntas. Este pliego interpelatorio contemplaba 17 preguntas relacionadas a las investigaciones que hay en su contra y también ciertas denuncias por un posible conflicto de intereses por una empresa que él dirigiría y que además tendría relación directa con la actividad minera. Sin embargo, el ausentismo de los parlamentarios pues es constante, se ha repetido y ha sido motivo también por el cual, Marisol, en las últimas intervenciones de los congresistas, como escuchábamos ya la semana pasada al congresista Cueto, pues pedían que ya se deje la virtualidad y que vuelvan a trabajar de manera presencial los congresistas y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de temas tan importantes para el país. Sobre todo que si llaman a un ministro, ¿no es cierto?, y le exigen que vaya al Pleno del Congreso a contestar estas preguntas, entonces se van, todos se van a sus casas, se van a comer. O sea, esto es una lágrima, y lo decíamos efectivamente contigo, Lourdes, hace una semana. ¿Cómo puede ser posible que no estén obligados los congresistas a estar presencialmente cuando un ministro de Estado es llamado para contestar un pliego interpelatorio? En realidad, miren por favor el hemiciclo cómo se encuentra. ¿Cuántos congresistas habrás contado? ¿10, 15 a lo mucho? En realidad es una vergüenza, es una lágrima. ¿Cuándo van a regresar a trabajar como tienen que estar allí escuchando al ministro que han llamado al Pleno del Congreso? ¿Tienes algún dato más, Lourdes?
Así es, mira, te comento, Marisol, además una anécdota adicional. Lo que pasó fue que cuando ya el ministro Rómulo Mucho había terminado de responder a las preguntas de este debate que duró pues poco más de 2 horas, estamos hablando de que esto ha terminado cerca de las 9 de la noche, llegó una apurada congresista, Kelly Portalatino, para pedir la palabra. Cuando esto ya había concluido, ya el ministro había respondido a todas las preguntas que se dieron durante el debate, además de las que ya estaban contempladas en el pliego interpelatorio. Esto mortificó también a varios congresistas porque esto parece que no está contemplado en el reglamento del Congreso. Sin embargo, se le dio la palabra a la congresista Kelly Portalatino y también se hizo una excepción y se le volvió a dar la palabra al ministro Rómulo Mucho, algo que fue bastante criticado por los parlamentarios porque dijeron también que Portalatino debió estar presente durante toda esta interpelación y participar en el momento que le correspondía. No solamente la congresista Portalatino, todos los congresistas de la República, porque ese es su trabajo, estar allí presente cuando llaman a un ministro de Estado a responder preguntas. Lo mínimo que pueden hacer es estar sentados cada uno en su curul. Tenemos fecha ya para la presentación del gabinete Adriancén. Lourdes. Así es, ya falta muy poco, es el 3 de abril que se espera que se presente el ministro Adriancén en busca del voto de confianza. Te comento que falta todavía las reuniones con las siguientes bancadas para el día de mañana, están programadas: Avanza País, Bloque Magisterial, con APP y con Somos Perú. Son los que faltarían porque ya, como hemos dicho antes y ya lo ha dicho Adriancén en varias ocasiones, Perú Libre ha anunciado que no se reunirá con él. Bien, gracias Lourdes por este último minuto desde el Congreso de